Hola, como en este curso nos hemos quedado sin poder hacer la excursión que íbamos a hacer al Museo Arqueológico de Asturias, esta semana vamos a hacer una excursión virtual. En el vídeo os cuento a dónde y lo que tenéis que hacer. Vamos a ir aquí, a la cueva de Altamira, en Cantabria. La recordaréis porque hablamos de ella en clase, porque la cueva de Altamira es el ejemplo más importante de pintura rupestre que tenemos en nuestro país. Entonces, Altamira, como digo, está en Cantabria, está concretamente aquí. Si veis, estas otras son las cuevas asturianas, la cueva de Candamo, la de Tito Bustillo, la del Pindal, y justo aquí, al lado, en Cantabria, está la cueva de Altamira. Entonces, para hablar de Altamira y de lo que hay dentro de la cueva, hay que hablar de nuevo del arte rupestre. Vamos a recordar un poco lo que vimos en clase. El arte rupestre, si recordáis, es arte prehistórico, se hizo en la prehistoria y concretamente se trata de pinturas que se realizaron en el interior de las cuevas. Se realizaron sobre todo a finales del Paleolítico, o sea, hace 30.000 años. Y esto que tenéis aquí son algunos ejemplos de lo que hay en Altamira, los bisontes, que son las figuras más famosas que hay en Altamira, aunque hay muchas otras. Dentro de este arte rupestre, si recordáis, estudiamos dos zonas distintas. Por una parte estaba la zona cantábrica, que es donde están las cuevas asturianas y también Altamira, y por otro lado la zona levantina, aquí en la zona del Levante español, que es donde están esas otras cuevas que se pintaron de manera más tardía. Son cuevas, como este ejemplo que os pongo aquí, la cueva de Cogul en Lleida, en este caso es del año 6000 a.C. aproximadamente. Son pinturas, como digo, donde ya aparece la figura humana y son, como veis, de carácter esquemático. Y esto es un ejemplo de la pintura rupestre levantina. Pero volviendo a Altamira, en este caso, repito que nos encontramos en el caso de la pintura rupestre del Cantábrico. Bueno, Altamira, que es esto que veis aquí, se pintó hace más de 30.000 años y es la primera cueva de arte rupestre que se descubrió en el mundo. ¿Quién la descubrió? Pues este hombre y su hija. Él es Marcelino Sánchez Autuola, que vivía allí, en Cantabria, y que descubrió la cueva en 1879 junto con su hija. Un hombre que vivía en aquella zona había descubierto la entrada a la cueva unos años antes. Se lo comunicó a Marcelino Sánchez Autuola y este, con su hija, pues hizo una excursión a la cueva en ese año, 1879, porque este hombre, Marcelino Sánchez Autuola, era un hombre muy aficionado a la historia, a la paleontología. Por lo tanto, como digo, hizo esa excursión con su hija, con María, a la cueva, y fue ella precisamente la que descubrió las pinturas. ¿María? ¡María! ¿Qué pasa? Que cuando descubrió las pinturas, él fue a los expertos a explicarles lo que había encontrado y a comunicarles que él consideraba que eran obras prehistóricas. Sin embargo, los expertos de aquel momento, en el siglo XIX, no le creyeron, pensaron que las pinturas eran falsas y no apostaron por lo que él estaba diciendo. Solo se trata de burdas falsificaciones. Lo que sucede es que después, a principios del siglo XX, se descubrieron muchas más cuevas con pintura rupestre, sobre todo en la zona de Francia. Y al descubrirse esas pinturas se dieron cuenta de que lo que había en Altamira efectivamente también era arte rupestre. Entonces, a partir de aquel momento se empezó a estudiar de manera más profunda y se hizo mundialmente famosa la cueva de Altamira. Entonces, lo que hay dentro de Altamira son esos bisontes que vimos antes y otras figuras de animales como esto, que es una cierva, y algunas otras como estas, que son imágenes de caballos. Bueno, entonces una vez que os he hecho esta introducción a lo que es la cueva de Altamira, ahora os propongo la tarea para esta semana. Lo que hay que hacer es ver un vídeo que yo os voy a dejar en Classroom, el enlace, y es un vídeo del Museo de Altamira que cuenta más cosas sobre lo que hay en la cueva. Después de ver el vídeo, respondéis a las preguntas. Yo os lo dejo todo, tanto el enlace al vídeo como las preguntas, en Classroom. Así que nada más, si tenéis alguna duda, como siempre, me escribís al correo de Educastur o me escribís en Classroom. ¡Chao!